En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. En este hermoso miércoles de lluvia, queremos dar primeramente alabanza y gloria a Dios por todos mis hermanos, por todos ustedes, y agradecer de antemano todos los agradecimientos que ustedes me enviaron, las felicitaciones. Realmente esto solamente con Dios se logra. No hay tiempo, no hay edades, hermanos, para poder lograr sueños. Siempre he tratado de inculcarle a la iglesia la importancia de prepararse, cualquiera sea el área, cualquiera sea su sueño. Es importante que usted se prepare para poderle dar al Señor algo de calidad y algo que lo honre realmente. Vamos a orar para desarrollar el tema de hoy. Hoy tenemos un tema muy álgido también, tema que en el ámbito teológico ha sacado roncha, pero con la ayuda de Dios vamos a poder entender un poquito lo que la Escritura dice. Vamos a orar. Recuerde que este mes estamos orando por Yanna y por Isela. Y también recuerden de antemano que los sábados estamos haciendo los cultos para que ustedes puedan visitarnos los sábados, los que quieran visitarnos, amigos también. Sábados 10 de la mañana tenemos los cultos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Pedimos que tú derrames tu bendición sobre tu pueblo, que tu espíritu de poder esté con todos mis hermanos que están conectados hoy, y que tu palabra pueda fluir y pueda enseñar a los corazones, que podamos entender y encontrar en estas doctrinas, Señor, esperanza, encontrar gozo, encontrar paz, que es lo que necesitamos en estos tiempos. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos y pido tu bendición. Amén. Bueno, hermanos, uno de los temas que nos ha traído y nos ha llamado la atención es sobre la elección o la predestinación de Dios. La iglesia en estos tiempos hace muy poco énfasis sobre las doctrinas bíblicas, pues sus líderes en su gran mayoría dicen que la doctrina lo que hace es dividir al pueblo de Dios, que la doctrina trae confusión a los cristianos. Ellos dicen que por eso nos dedicamos solamente a predicar a Jesucristo y a traer almas a la iglesia. Pero quiero decirle, amado hermano, que importa mucho lo que usted y yo podamos creer y lo que usted y yo tengamos del concepto de Dios. Eso importa mucho. Y quiero decirles en Proverbios 23, como siempre les digo, tengan lápiz, cuaderno a mano y una Biblia abierta. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así que como usted piensa en su corazón, así es esa persona. Ahora, nosotros tenemos la mente de Cristo, y ya he venido explicando yo en otras ocasiones que la mente de Cristo no es simplemente razón, una razón que Dios te da aunado a la fe, una fe que Dios te regala. O sea, tenemos el derecho de pensar, pero para poder tener el pecado, mi pensamiento lo oscureció todo, pero para tener la mente de Cristo tiene que estar impregnada la fe en ese racionamiento. Entonces, esto es lo que hace que nos dé luz, y esto es lo que la Biblia habla de la luz, y que los griegos en el siglo IV hablaban tanto de luz como conocimiento, como noxis. Ahora, vamos a ir entrando un poquito en el tema, porque la palabra de Dios primeramente no trae confusión. La confusión la hacemos nosotros los hombres. La Biblia contiene la verdadera sana doctrina, y esta debe de ser enseñada
cueste lo que cueste, hermanos. Hoy en día encontramos a muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes más preocupados por fraternizar, que no es malo, pero están más preocupados por eso que en predicar las verdades de Dios a un pueblo que está sumamente hambriento de la palabra. Ahora, yo me pregunto, y espero que usted se lo pregunte también, si Pablo, por guardar el compromiso fraterno con Pedro, no se le opone allá en Gálatas porque Pedro estaba judaizando, ¿qué hubiera ocurrido, hermanos? Esto a veces, por quedar bien con muchas personas y no querer estar chocando en el pensamiento, nos hacemos de la vista gorda. Y creo que esto no es así. Algunas personas, para evitar esta controversia, aún empiezan a llamar las doctrinas de Dios como doctrinas secundarias o terciarias. Y así se evitan un choque, un malestar con un hermano con el que debemos de estar bien. Estos pensamientos de estas personas está generando un problema grande en las iglesias. Está generando congregaciones superficiales, vidas cristianas vacías, personas que solamente viven anhelando experiencias, una predicación del evangelio muy débil, cristianos seguidores de predicadores famosos. Y déjeme decirle que hoy esto es el boom. Usted anda detrás de, y voy a hablar de algunos nombres porque ellos no tienen el pecado, ellos no tienen problema, pero mucha gente anda detrás de Sproul, otros andan detrás de Michelin, otros andan detrás de Spurgeon, otros andan detrás de Calvino. Y así sucesivamente, hoy hay una serie de cristianos doctrinados por grandes líderes y no doctrinados por la Biblia. El predicador, el pastor, aquel hombre sencillo, de lo cual yo tengo testimonio de muchos, son las personas que Dios usa, con una sabiduría increíble, más sabios todavía que esos que usted ve en los programas televisivos o en YouTube o en toda televisión. Otro de los problemas que está generando esto es el montón de creyentes que son enseñados por libros. Son enseñados por libros y no son enseñados por la Escritura. Entonces tenemos iglesias donde hay más convencidos que convertidos. Y esto ha generado un problema serio. Quiero aclarar esto, porque es muy importante que tengamos un precedente de qué es lo que nos está pasando, hermano. Algunas de las doctrinas más desechadas por los cristianos de este tiempo son, por ejemplo, la teología del pacto. La teología del pacto no es un invento de un fulano o un perencejo. Es todo un conocimiento, todo un hilo que la Biblia traza de principio a fin. Y no solamente la teología del pacto, todos los temas que conllevan alrededor de esta teología del pacto. Ahora, hoy vamos a abordar una que es la elección de Dios o predestinación, como le llaman algunos. Quiero que busquen en Efesios capítulo 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Me pidieron que diera un espacio para buscar en la Biblia. Espero que seamos diestros porque recuerden que estamos, hermanos, estamos al aire y el tiempo es oro, como dicen los grandes periodistas. Pero sí, Efesios 1, versículo 3. Voy a leer, espero que siga, si no apunte y después hace un buen repaso de esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. También ahí mismo el versículo 11 de Efesios 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a la voluntad del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora,
¿Por qué entonces, si tenemos este panorama en estos dos textos, y hay miles más que al final voy a dar una gran cantidad de textos, ¿por qué entonces esta doctrina es poco aceptada hoy en el mundo cristiano? ¿Cuál es la razón por la cual esta doctrina no sea muy aceptada? Voy a decirle cuál es la razón, hermanos. Porque esta enseñanza bíblica tan clara que está ahí, esto es un duro golpe para el orgullo humano. Considerar que estamos en las manos de Dios es un duro golpe. Pero eso es lo que la Biblia enseña con toda claridad. Estamos en las manos de Dios y el hombre a veces solamente en algunas situaciones es que se pone en las manos de Dios. Pero estamos en las manos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante. Es humillante para la gente arrogante, la gente con orgullo, que y más que todo en esta época donde la psicología ha venido a golpear mucho el pensamiento humano y creo que lo está desbaratando, porque la psicología hace anuncios tales como hazte tu vida tú mismo, toma tú las riendas de tu propia vida, frases que salen ahí e insisten y no enfocan, como enfoca la Biblia, que usted y yo somos vasos de barro en las manos de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Vivir humillado en un mundo de tanta arrogancia, porque esto fue el pecado original, la arrogancia, el querer ser Dios. Queremos ser Dios, queremos tomar nuestras propias decisiones. Creemos a veces que podemos hasta salvarnos. Hace poco escuchaba un sacerdote diciendo que él había sacado una infinidad de personas del purgatorio. Es una arrogancia terrible lo que la humanidad vive. Pero qué lindo, hermanos, es saber que usted y yo somos barro, como un vaso de barro, que estamos siendo formados en las manos del Maestro. De igual modo estamos de acuerdo, hermanos, nosotros, que no luchamos con todas nuestras fuerzas. Dios afirma que todo derecho es indiscutiblemente suyo. Todo derecho es de Dios. Antes de abordar esta temática, y en la mañana que estaba todavía terminando un poco esta temática, me acordé de uno de mis grandes profesores. Tuve la dicha de tener a don Sidney Roy como profesor de historia en la universidad. Y también recibí un poco de historia, un curso con Justo González. Justo González, para los que saben de esto, es un historiador cubano que está radicado en España, pero que dio clases aquí en Costa Rica. Fue una maravilla tenerlo. En el mundo cristiano, desde los tiempos antiguos, se han formado siempre tres grandes escuelas teológicas. Desde los comienzos se formaron, como un antecedente importante, se formaron tres escuelas teológicas. La primera que se formó, o una que se formó, fue en Cartago. Esta fue formada por Tertuliano y tenía un corte romanizado, romanista. O sea, en Roma se forma, aunque se forma en Cartago, cerca al frente de más o menos de Italia, tenía todo un pensamiento romanista, romanizado, antes del siglo IV, lógico, tengan esto muy claro. El otro se origina en Alejandría. Alejandría estaba ubicado en la desembocadura del río Nilo y tenía un carácter helénico, o sea, muy griego, muy helenizado. Entonces, el máximo exponente, o el que empezó esto, fue Orígenes, y había una gran... estaba permeado de un pensamiento platónico y neoplatónico aún. Otra de las escuelas que se forma, que es la más antigua, es la que se origina en Siria, en Antioquía de Siria, y se forma, y es quizás la que más se acerca a la enseñanza apostólica, y fue formada por Irineo. Entonces de ahí salieron muchos otros teólogos, pero fueron las tres escuelas que dominaron el tiempo antiguo, los primeros siglos, fueron las tres escuelas, y las tres escuelas, quiero decirle, están todas acorde de que Dios es quien elige. En esto no hay duda. Las tres grandes escuelas dicen Dios es quien elige. También se formó un grupo sinergista, los que estuvieron conmigo en el curso de Historia de la Iglesia, mis hermanos que estaban en el grupo, saben que es un sinergista o que es la sinergia. La sinergia es aquel pensamiento, y era un pensamiento un poco gnóstico, donde dicen que el hombre coopera en la salvación con el Espíritu Santo.
Es un poco humanista también, pero este movimiento se da en esa época. Ahora, la doctrina de la elección, como parte de la obra predestinataria de Dios, no genera en sí ninguna controversia, hermanos, en lo más mínimo. Casi todas las escuelas teológicas, las antiguas, las del Renacimiento, las alemanas con Karl Barth, que era un suizo muy interesante que crea un tratado, un libro maravilloso ahí, están muy de acuerdo con que sí, desde la eternidad, todas creen esto, que desde la eternidad Dios eligió a ciertos pecadores para recibir la vida eterna. Realmente, como lo dice Efesios 1, capítulo 4 y 5, que acabamos de leer, y que nadie puede negar esas escrituras. Pero sí, ¿dónde entonces está la polémica si todas las escuelas estamos de acuerdo? ¿Dónde se encuentra la gran polémica de la elección de Dios? Bueno, déjenme decirle, hermanos, amados, que el desacuerdo que tenemos o que existe está en el motivo de la elección. ¿Por qué Dios elige? Ahí donde tenemos que meternos a estudiar un poquito. Y creo que antes de estar hablando a las altas y bajas, como dicen, mejor metámonos a la causa que crea toda esta gran división de personas que están de acuerdo que Dios elige. El motivo de la elección, ¿por qué Dios elige? La pregunta tal vez que tenemos que resolver hoy. ¿Cuál fue la cosa que conmovió a Dios para que Él eligiera personas para salvarse? Bueno, vamos a hacer aquí dos columnitas, unos que creen en la elección condicional y otros que creen en la elección incondicional. Vamos a ver algunas frases de los que creen en la elección condicional, o sea que hay una condición para ser elegido. Y los que dicen que no hay una condición, es incondicional para la elección de Dios. Los que creen en la elección condicional, vamos a ver un segundito, ver el marco aquí. Los que creen en la elección condicional dicen muy claro esto, voy a hablarles textualmente. Dice, Dios eligió salvar a ciertas personas basado en su capacidad de ver de antemano quiénes iban a responder a la oferta de salvación. Contrario a esto están los que creen en la elección incondicional, que dicen, Dios eligió salvar a ciertas personas basado solamente en su soberana voluntad de mostrar su amor. Son dos opuestos. Los de la elección condicional dicen, la razón por la cual estas personas fueron objeto de su afecto, del afecto de Dios, es en última la virtud que han demostrado al elegir a Dios. Ahora, los de la incondicional dicen, la razón por la cual estas personas fueron objeto de su afecto es en última instancia un misterio. No lo sabemos. Dicen los de la condicional, por lo tanto, la fe del pecador es la causa de su elección. Dicen los incondicionales, por lo tanto, la fe del pecador es el resultado de su elección. Y dicen los condicionales, en últimas, el pecador es quien elige a Dios. Eso es lo que dicen los que creen la elección condicional. Los que creen la elección incondicional dice, en últimas, Dios es quien elige al pecador. Ahora, tradicionalmente estos dos grupos o estas dos interpretaciones se han asociado a ciertas figuras o personas históricas de las cuales vamos a hablar un poquito. No más en el siglo IV nos encontramos a Pelagio. Pelagio era un monje o un cristiano inglés que aterriza a Roma porque iba a estudiar en Roma. En aquel tiempo los godos estaban invadiendo Roma, venían invadiendo fuertemente. Entonces Pelagio huye hacia Cartago. Ahí en Cartago, en África, a las orillas del río Nilo, se encuentra con Agustín de Hipona, que era un argelino, era de Argelia.
Y entonces aquí encuentran un choque. Pelagio era de la elección condicional y Agustín de la elección incondicional. Entonces, aquí tenemos en la historia personajes que han afectado la iglesia porque sus pensamientos, a veces tenemos que, y disculpen hermanos, tenemos que hablar de estos personajes porque estos personajes han llegado a afectar el pensamiento de la iglesia. Y yo tengo que traerlos aquí y mostrárselos. Y disculpen si ustedes dicen, qué pereza, está hablando de personajes. Otro hombre fue Wycliffe. Wycliffe vivió más o menos en 1320 y muere en 1384. Él era otro inglés y él tuvo un grave conflicto en la iglesia anglicana. Bueno, no era anglicana, era una iglesia que estaba dominada por la monarquía y él creó un conflicto serio por esta razón. La monarquía creía que los hombres podían tomar decisiones y Wycliffe decía que no, que era incondicional esta elección de Dios. Ahí más adelante aparece Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam escribe un libro que se llama Logia de la Locura, un excelente libro que se los recomiendo. Él era holandés de los Países Bajos, más o menos nace de 1466 a 1536 y se encuentra con Lutero. Eran muy amigos, pero sus pensamientos eran diferentes. Erasmo era de la línea de Pelagio, era un pensamiento pelagiano, y Lutero de un pensamiento agustiniano, donde dice que sí, Dios elige, los dos dicen que Dios elige, pero uno elige basado en la condición que vamos a ver ahora, y el otro dice no, elige basado en la soberanía de Dios. Por otro lado nos encontramos a otro belga de los Países Bajos, holandés, era belga holandés, que es Jacobo Arminio. Muy nombrado, muy famoso, hoy mucha gente habla de él. Él vivió más o menos en el año 1560 al 1609. Calvino era más atrás, pero sus pensamientos chocaron. Calvino es de 1509 a 1564. Y entonces Jacobo Arminio sigue la línea pelagiana. Vean que allá en el comienzo es que empieza todo y siguen las líneas, y Calvino lleva el pensamiento agustiniano también. Por otro lado, ya más acá, más avanzado, nos encontramos con John Wesley, un anglicano de 1703 a 1791, con Wittenfeld, que era un metodista. Increíble. Y este metodista dice, no, somos incondicionales, mientras que Wesley era condicional. Y recuerden que Wesley fue un gran predicador, y no podemos poner en tela de duda esto, un gran hombre, un hombre que trajo avivamiento a Norteamérica. Era un inglés que viajó como misionero a Estados Unidos y hizo grandes avivamientos, pero quizás aquí es donde está el problema, ¿verdad? Después tenemos ya por último a Finney, un presbiteriano de 1792, él era inglés, y a un bautista como fue Spurgeon. También chocaban. Spurgeon era un incondicionalista y Finney un condicionalista. Entonces, para que vean, hermanos, que en la historia hay pensamientos, personas, teólogos que han afectado el pensamiento de la iglesia. Y lo que yo quiero con esto no solamente que usted se informe, es que usted sepa que el problema no está en la Biblia, está en el hombre que tiene tal vez su forma de interpretar o toma líneas como vemos aquí. Los dos primeros fue Pelagio y el otro fue Agustín, aunque allá más arribita estaba Orígenes también con una idea pelagiana. Pero en fin, esto es para que usted se informe, para que usted vea qué es lo que está pasando y para que usted también entienda que el hombre es lo que hace la diferencia. La Biblia no cambia, la Biblia es la misma y a esa nos vamos a abocar ahora. Ahora, lo interesante es que estas dos posturas citan textos bíblicos para defender sus posiciones. Y esto es muy interesante, hermanos. Consideramos por un momento los versículos que defienden los condicionalistas, o sea, los que creen que la elección sí es de Dios y Dios la hace, pero es condicionada. Vamos a ver qué piensan ellos. Ellos creen, que Romanos 8:29, y quiero que saquen Romanos 8:29, para que vea cómo tratan ellos este texto. Espero que lo estén sacando rapidito ahí. Romanos 8:29.
muy conocido, y lo conocemos todo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen del Hijo. Vea que estos textos lo usan también los incondicionales. Ahora, ¿dónde está la clave aquí? La clave está en que Dios, dicen ellos, la clave es que Dios precede el acto de predestinar porque ya conocía algo Dios que ellos iban a hacer. Claro, tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, y ellos aducen que sí, conocía a Dios, que ya iban a creer que estas personas iban a darle una respuesta a Dios. Ahora, este es un pensamiento que ahí se lo dejo a usted. Para Arminio, para Wesley y para Finney, este versículo quería decir que Dios sabía de antemano quiénes iban a responder a su oferta de salvación, y esto se los estoy leyendo textualmente, de la mano de ellos sale esta definición. A eso dice que ya Dios sabía de antemano que iban a tomar su oferta. A estos Dios los predestinó para ser salvos. Así interpretan Romanos 8. Ahora, estoy trayendo lo que ellos creen, hermanos. El problema que nos encontramos aquí es de un problema de interpretación. La palabra conocer, ahora estuve con mi Biblia, tengo mi Biblia en griego, y la palabra conocer, esa palabra se pronuncia proginosko. Es el verbo proginosko, conocer, que significa en el español una relación íntima, positiva y amorosa. Eso significa proginosto. Y en la figura griega, o sea, esta misma palabra trazado al griego es yada. Yada significa, y se toma muchas veces hasta para una relación sexual. Así que en el Antiguo Testamento, si usted lee, y conoció Abraham a Sara y nació un bebé, y conoció Jacob a su esposa y nació un bebé. Y esa palabra conocer es yada, que en griego es proginosko, y en español conocer. Entonces, creo que el problema está en la buena definición de la palabra, en una buena lectura de los originales de esto. Ahora, la enseñanza de este versículo entonces es que aquellos por quienes Dios tenía un profundo afecto anterior, a estos también predestinó. Más o menos es lo que podríamos sacar en una forma parafraseada de esto. Otro de los grandes versículos que utilizan los de la elección condicional es otro versículo que usan los de la incondicional. Primera de Pedro, y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados a vosotros. Los creyentes, según el texto, dice que fueron elegidos según la presciencia de Dios. Para Jacobo Arminio, para este teólogo, este versículo confirmaba que Dios condicionaba la elección de ciertas personas en lo que él podía ver de antemano. Ya esto lo repetimos, de la voluntad que ésta tendría al elegirlo a él. Ahora, aquí nos encontramos una pequeña dificultad. La palabra presciencia en griego es prognosis, que es de la misma raíz de proginosko, que se encuentra en Romanos capítulo 8. Entonces, hermanos, lo que Pedro quiere comunicar en el texto es que los creyentes son elegidos según el afecto amoroso de Dios que ha tenido con ellos desde antes que nacieran. Esto es lo que Pedro está tratando de decirnos.
no lo que Jacobo Arminio le está tratando de decir a la iglesia. Ahora, hay muchos textos que enseñan todo lo contrario a la elección condicional. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Ahora vamos a ver cómo trata los que creen en la elección incondicional, cómo tratan los textos. Vamos a ver esta gran pugna que tienen estos hermanos. Dice Efesios 1:11, espero que lo tenga ya. Dice, en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Lo tiene claro? El versículo no nos dice que Dios haya elegido ciertas personas conforme a un conocimiento previo de sus corazones. Eso no está diciendo la Biblia. Al contrario, los predestinó conforme, y óigame, raye ese texto en la Biblia, conforme al consejo de su voluntad. Y esto es un misterio, y fue voluntad de Dios hacer esto, escogerlos conforme al consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. Quiero que lo saquen también. Dice Pablo, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, y aquí viene el tema que es tal vez un tema que revela, según el puro afecto de su voluntad. Dios escoge porque Él quiere escoger, no porque viera en nosotros algo previamente, Dios viendo previamente lo que yo iba a hacer, si lo iba a rechazar o lo iba a negar. Hermanos, no hay nada que indicar que Dios estuviera obligando a salvarlos, habiendo visto previamente nuestra disposición acerca del Evangelio. Una de las grandes fallas del arminianismo, y aquí quiero tomar ya mi postura, que el arminianismo son los que creen en la elección condicional, es que termina enseñando, y estas son palabras de Arminio, que la salvación es un premio. Voy a hablarles textualmente lo que Arminio dice. Dios premia con la vida, dice Arminio, con la vida eterna, a aquellos que responden bien a su llamamiento. Yo quiero que usted analice esta frase de Jacobo Arminio, se la voy a repetir. Jacobo Arminio dijo en uno de sus escritos, Dios premia con la vida eterna a aquellos que responden bien a su llamamiento. Es una frase de analizar, hermanos. Suena muy lógico. Suena lógica lo que hace, pero mire, si nos vamos a Romanos 11, que quiero que vaya buscando mientras yo voy hablando, si usted va a Romanos 11, usted se va a encontrar una pregunta ahí en el versículo 35, pero vamos a ir al 33. Versículo 11, capítulo 11 de Romanos, versículo 33 y 35. Dice así la Escritura, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y aquí viene la pregunta más letal. ¿O quién le dio a él para que le fuese recompensado? Hermano, esta pregunta yo quiero que usted se la haga. ¿Quién le dio a Dios primero? Usted le dio a Dios primero para que usted sea recompensado, como dice Arminio. Que no queremos con esto, hay un consejo que lo condenó a él como hereje, pero queremos nosotros no ser tan drásticos porque nos hemos ganado a veces a enemigos por estar diciendo todas estas verdades. Y entonces, no, hermano, mire, de por sí me he escuchado estas voces, todos se van a salvar, la salvación ahí, el que se salva, se salva. Esto lo que trae es problemas. Déjenme decirle que no, hermanos. Trae confusión porque son enseñanzas humanas que han afectado para bien o para mal la iglesia.
Y por eso tenemos que estar revisando a estos hombres. No crea que nosotros nos dejamos ir de bruces con los grandes predicadores de hoy. Dentro de ellos un amigo mío que es Ugel Michelin, he estado con él en 3 ocasiones, he estado con él, con el hermano Núñez he estado en su propia iglesia allá en Dominicana. Y déjeme decirle que son personas muy especiales, pero no puedo yo basarme en todo lo que ellos me dicen. Son excelentes, son buenos, correcto, pero tienen sus fallas, tienen sus problemas, y para eso tenemos la Biblia como una guía, porque ellos son hombres y se equivocan, adrede o no adrede, o son personas que tomaron una postura de un hombre, la de Pelagio, la de Agustín. Espero que usted tome la postura cristiana y sea más analítico con la Biblia, sea más explícito con la Escritura, para que usted deje de andar detrás de personas famosas. Ahora, ande detrás de Jesús y verá que le va a ir bien, hermanos. Surgió una pregunta con esto, con ese versículo 35. ¿Quién le ha dado a él primero para que tú seas recompensado? La respuesta es implícita, hermano, nadie. Nadie, así que no puede haber un premio. Yo no puedo decir, no, es que Dios sabía que yo iba a responder al llamado de Dios. Es un problema humano. Los evangelistas como Finney, que fue un gran evangelista, predicaban que Dios, óigame, textualmente decía esto él, porque he sacado textos de ellos, predicaban que Dios no salvaría hasta que el pecador tomara el primer paso. Y aquí yo viendo a Finney me doy cuenta, y gracias a Dios por los hermanos que estudiaron el curso de historia de la iglesia, el grupito que se reunía allá en el Roble, qué dichosos porque vieron lo que era el grupo de la sinergia. La sinergia es, en palabras muy ticas, ayúdate que yo te ayudaré. Dios pone una parte y yo pongo la otra. Así que la gloria es compartida. Dios, usted tiene parte de la gloria y yo tengo parte de la mía, porque no podemos nosotros hablar así. Fueron hombres que hicieron grandes obras, pero se equivocaron en esto. A esto Dios los premia con la salvación, dicen ellos. Pablo decía que la decisión de elegir no tenía absolutamente nada que ver con la disposición de la persona. Escúcheme, hermano. La decisión de Dios de elegir no tenía que ver nada en lo absoluto con la disposición de la persona. Más bien quiero que vayan a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tienen? Y aunque todavía, dice Romanos 11, y aunque todavía no habían nacido, estaba hablando de los hijos de Rebeca. Recuerden que Rebeca tuvo gemelos. Esta historia usted la puede encontrar en Génesis capítulo 25. Apúntelo para que la vaya a revisar. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de obra, sino del que llama. No de obra, sino del que llama. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces surge una pregunta, hermano. ¿Por qué eligió Dios a Jacob y no a Esaú? Bueno, Arminio dijo porque Dios sabía que Jacob iba a creerle y le iba a buscar. Esos textos los tratan así ellos. Yo creo que no, hermanos. Ya había una predestinación de las personas, había una elección de Dios. Y ahora al final vamos a ver un sinfín de versículos que yo quiero que usted vaya apuntando el texto y yo solo voy a leer. Ahora, negamos lo que es la gracia al pensar así. Es obviamente que el versículo dice otra cosa totalmente, el versículo de Romanos. De hecho, las escrituras enfatizan que la salvación es por gracia. Y como dice Pablo, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la fe, la salvación es por fe, y dice Pablo y enfatiza, y esa fe no es de vosotros, la fe no es de ustedes.
La fe es de Dios. Como dijo Jonás en el capítulo 2 de su libro, la salvación es de Jehová. Ahora, realmente es recibir lo que uno no merece. Eso es la gracia. Recibir lo que usted ni yo merecemos. Realmente Arminio destruye el significado de la gracia cuando sugiere que Dios le da un premio a la persona. Que Dios obsequia la gracia por lo que usted, ya Dios sabiendo en el futuro, usted iba a hacer. Dejó de ser gracia. Eso es un mérito, ya no es gracia. Entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia con el pecador, hermanos? Una pregunta, mire, hay cosas que yo no se las puedo responder, pero la Biblia sí te las puede decir. Romanos capítulo 9, versículo 15. Dice Romanos 9:15. Y este es Dios hablando, y mira cómo tratan ellos este texto. Dice Dios, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Usted ya con esto conozca a su Dios. El Dios que es nuestro Padre, Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y dice, me compadeceré de quien me compadezca. Esto es soberanía de Dios. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque por ahí hay un texto en Romanos 3 que dice que no hay nadie que busque a Dios. Así que no hay nadie que busque a Dios. ¿Por qué razón? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es simple lo que la Escritura dice. Lo que nos cuesta entender es un Dios que nos tiene en sus manos para nuestro espíritu arrogante. Esto es una bofetada para nosotros, hermanos. Este versículo no permite una elección condicionada en la visión previa que se considera de que ellos en un futuro iban a buscar a Dios y Dios ya lo sabía. Este versículo no está hablando eso. Dice que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, aún ni habían nacido y ya Dios había elegido una persona. Por eso, mire, qué rico cuando nos encontramos. Usted le pregunta a cualquier creyente, mire, usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dicen amén. No he encontrado a alguien que no diga amén. Todos dicen, amén, hermano, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en Romanos 9 estamos encontrando una buena respuesta de cómo fue que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo y ya Dios ya había elegido a uno. Y alegres, hermanos, y anímese, Dios te ha elegido a ti. Y esto es lo más grande. Y Dios tiene un sinfín, millares de elegidos, millones de elegidos que tienen que oír la voz de Dios. Porque la oveja escucha la voz de Dios y le sigue. Así de simple. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Mire, es un misterio, no sé, es soberanía de Él. Él lo hace a su antojo. Y entonces nos cuesta entender a nosotros los que tenemos un poquito de arrogancia que Dios más injusto, decimos. Y Pablo por ahí en Romanos dice, bueno, ustedes no pueden hablar así en ninguna manera. La salvación no debe ser un premio para los dignos. Dios responde ante esa frase de estos hermanos con Mateo 20:15. Mateo 20:15. Aquí hay una respuesta de Dios para ese pensamiento. Mateo 20:15 dice, y lo hace a razón de pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Dice Dios. Imagínese el Dios que crea todo este universo, no puede hacer lo que Él quiere porque yo digo que no, Dios no tiene por qué ser así. No me es lícito, dice Dios, hacer lo que yo quiero con lo mío. Y hace otra pregunta, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y recuerden que Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno, solo Él. Entonces Dios les da en el grano, esa envidia es lo que tienes. Los de pensamiento condicional, el grupo que piensa así o esta escuela teológica, tienen dentro de sus grandes citas a Noé.
Yo quiero que vaya revisando Génesis capítulo 6, versículo 9. Vaya ahí, rotando rápido. Dicen ellos que Dios eligió a Noé de entre todo el pueblo, porque él era un varón perfecto en su generación y andaba con Dios. Entonces, por una obra fue que lo escogió Dios. Pero el problema es que no leen muy bien, no leyeron más atrás. Más atrás dice en el versículo 8, y suena muy lógico lo que ellos están diciendo, porque suena muy lógico, hermanos. Sí, era un varón perfecto en su generación y andaba con Dios. ¡Wow! ¿Cómo no lo va a escoger Dios? Él fue el que escogió a Dios, Noé. Pero en el versículo 8 dice, Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Ponemos la gracia de primero. ¿Por qué este varón perfecto andaba caminando con Dios? Porque ya había hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué usted camina perfectamente con Dios, hermano? Usted que tiene a Cristo ya. Porque la gracia de Dios había llegado a su vida. Dios te vio con ojos de gracia. La gracia fue derramada sobre ti. Por eso caminamos así. Ahora, Noé recibió algo que no merecía. ¿Me está escuchando? Noé recibió algo que no merecía. Él se lo ganó, según el movimiento condicional. Fue objeto de la gracia de Dios en su vida, dándole un corazón que le inclinaba hacia él. Esta es la postura de los incondicionalistas. Claro que sí. El condicionalista mantiene de que Noé halló gracia porque era justo. El incondicionalista mantiene que Noé era justo porque Dios le dio la gracia. Vea cómo es este juego de palabras que Satanás siempre ha hecho, nos confunde. Ahora, lo trágico de esto, hermanos, me duele, no es para crear conflicto, como me dijeron por ahí, que son doctrinas terciarias, secundarias. No, señores, me duele porque mucha gente sigue creyendo que ellos se salvaron, que ellos llegaron a Cristo, que ellos fueron. No, hermano, toda la gloria es de Dios. Entonces, ¿por qué es importante toda esta discusión? ¿Por qué yo traigo aquí que esta discusión es importante? Porque tiene que ver con la importancia de que la gracia siga siendo la gracia de nuestras confesiones de fe. Tiene que ver con la honra y la gloria que solo Dios puede recibir. Por eso este tema se trae aquí. Yo no quiero que usted se me llene de arrogancia y me diga, hermano, yo busqué a Dios. No, usted no pudo haberlo buscado. Dios vino a buscarte a ti. Eres tan especial, hermanos, que Dios dejó toda su poder allá arriba, se bajó, se hizo hombre para venir por ti. Y esto es por una elección que ha hecho Dios de tu vida. Esto es glorioso, hermanos. Esto a mí me desenmascara, me dice, mire, don Eduardo, usted no tiene ni fa ni fu, usted no es lo que usted cree como muchas personas. Yo era músico y mira la fama que yo tenía. Les voy a contar que tuve una vez, la sabana la tuvimos llena. En aquel tiempo había una gran cruz, ahí al borde de esa cruz hicimos un concierto. Habían para los viejitos las mejores orquestas de Costa Rica. Estaba la banda, la pandilla, Marfil y Caribú. Y tuve, mi hermano, yo me sentía como Dios, tener todo ese mar de gente ahí, pegando gritos y brincando y levantando las manos. Yo era como un Dios ahí, yo, don Eduardo. Y llegar a entender que un día Dios me dice, no, papito, usted cuando era músico pudo haber manejado el éxito, pudo haber manejado. Ahora aquí yo soy quien lo manejo a usted. Y hermano, llegar a bajar nuestra cabeza, decir, Señor, sí, usted es quien me maneja. Yo puedo declarar hoy con mi boca, y espero que usted lo declare, que soy barro en las manos de un alfarero. Dios está formando mi vida. El barro no se resiste a la mano del maestro. Esto es el vacilón. Pero cuando el orgullo está ahí, sí se resiste, hermanos. Y pelea contra el Altísimo. Ahora, Dios elige a aquellos que le eligen a Él. Hago la pregunta. Dios elige a aquellos que le eligen a Él.
Aquí la gloria de Dios se comparte y hablamos de la sinergia. Por eso hablé de aquel movimiento sinergético que existía ya en los primeros siglos. Está vivo hoy, todavía sigue vivo, eso no se ha muerto, no lo hemos podido matar nosotros. Porque esto es honra solamente reservada para Dios, hermanos. Como dice la Escritura, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero que nada más escuche, vaya apuntando. Esto es algo muy breve. Yo les voy a invitar, mañana voy a ver cómo les conecto. Mi hermano Orlando está dando un curso del catecismo de Heidelberg. Y yo me pego todos los jueves, me encanta oír porque es como algo fresco para el cristiano. Y todos estos textos, en un momento el hermano en las enseñanzas va a tener que sacarlos. Se los voy a dar, vaya apuntándolos. San Juan 6:44, escuche usted lo que Dios dice. Apúntelo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que no es porque yo quiero, no, es si Dios me lo revela. Aquí está la lección de Dios, hermanos, un Dios actuando. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué le parece? Vea qué diferencia. Romanos 8:29, que ya lo leímos. Romanos 9:15-16, que ya lo leímos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ese sí puede apuntarlo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Así que Dios fue el que me escogió, hermanos. Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. Y en el 7 dice, llamados a ser santos. No elegí yo ser santo ni elegí seguir a Jesús. Hay un canto que dice, decidido seguir a Cristo. Hay que cambiarle un poco la letra, porque es muy arrogante esa letra musical. Segunda de Timoteo 1:9. Dice segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Óigame, este sí, ráyelo bien. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Hechos 18:9. Y un poquito del 10. Dice, no temas y no hables y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en Alajuela, en San José, en Punta Arenas. Es Dios quien lo tiene. No son ellos los que van a decidir por Dios. Nuestra misión y nuestra tarea es predicar el Evangelio. Hechos 1:11-18. Hechos 11:18. Y apúntelo para que lo revise después. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, dice, arrepentimiento para vida. Vea que el arrepentimiento lo da Dios, hermanos. Aquí esto es de hablar tamaño rato, pero en algún sermón vamos a predicar de esto. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué da Dios? Dios da el arrepentimiento, y no solamente da el arrepentimiento, da el perdón también. Interesante. Por eso Jonás dice, la salvación es de Jehová. Esto es de Él. Él solito en la cruz la logró para usted y para mí. Segunda de Timoteo 2:25.
que con muchedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Vea que el que concede que se arrepientan es Dios, para conocer la verdad. Estos textos van revelando lo que la Biblia enseña. Romanos 3:11, que ya hablamos, no hay quien busque a Dios. Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Hechos 18:27, dice, haciendo una referencia a Apolos, y llegando allá, fue de gran provecho Apolo a los que por la gracia habían creído. Por la gracia. Marcos 13:20, puede apuntarlo. Mas por causa de los escogidos, el que él escogió, acortó aquellos días. Primera de Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios, y este es bellísimo, hermanos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Esto es la maravilla de Dios. Esto lo hace Dios, no lo hace el hombre. Colosenses 1:27. A aquellos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él da a conocer esto, no fue el hombre. Primera de San Juan 5:20, espero que esté apuntando. Estos textos, téngalos ahí, mañana hace buenos devocionales y tiene toda la semana para leer. Dice 5:20 de Primera de San Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Hasta eso nos tiene que dar Dios, el entendimiento. Esto no nace del hombre, no es por la capacidad cognitiva que usted tenga, es porque Dios es el que abre la mente y Dios ilumina nuestro corazón. Primera de Corintios 2:7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este versículo está salido, hermanos. Bellísimo. Primera de San Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este de Santiago 1:18. Hermanos, mañana o ahora más tarde empieza a leerse esto. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién? Él, no fui yo, Él de su voluntad nos ha hecho renacer. ¡Qué belleza, hermanos! Esto que a veces la gente cree que la fe es como tener un catarro. Ah, yo tengo fe, todo el mundo tiene fe, yo tengo plata. Dice segunda de Tesalonicenses 3:2, tan simple y seco, no es de todos la fe. Así que por eso el mundo teológico ha tenido que hablar de varios tipos de fe, para decir, bueno, sí, tú tienes fe, pero no es la fe que salva. Pero esa fe que salva no es de todos, esa la da Dios. Hechos 16:14, hablando de Lidia, que prediqué en estos días, estuve hablando de Lidia. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Dios. Ella no podía estar atenta, tenía como los chiquillos de hoy que todos tienen déficit atencional. Pasa una mosca y se distrayeron viendo la mosca. Me imagino que Lidia era igual, tenía la mente entenebrecida. Dios tiene que abrir el corazón para que estuviera atenta a lo que Dios le estaba hablando a ella. Segunda de Timoteo 2:10. Y ya con esta terminamos las lecturas. Por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos mismos también obtengan la salvación que es de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, tenemos aquí una gran gama de textos y hay muchos más, es que no pude traer más, pero yo quiero que usted hoy sienta un consuelo grande en su corazón. Mucha gente vivió titubeando y con temor, se perderá mi salvación. Hombre, no tienen la certeza, la confianza,
la fe que se necesita tanto en estos tiempos donde hay tantos problemas para decir, Señor, yo te pertenezco. No porque de mí nació algo bueno para elegirte, o sea, tú me has elegido a mí, no sé por qué razón, si soy tan pecador como aquel y como aquel otro. Pero hermano, usted que tiene familia, ahora que estoy viendo allá a mi hermano Adrián, con una familia tan linda, mi hermana Zaida, todos los que están aquí viendo con esas familias tan lindas. Qué hermoso es saber que Dios los ha elegido a ustedes, hermanos. Que la salvación Dios la gestó, Dios la trabajó y costó la vida de un inocente para usted. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía a ti pensado para que recibieras este gran sacrificio que es Jesucristo. Hermanos, en tiempos como estos, la única confianza que tenemos es esa. Y que a través de esa gran elección, yo en ese momento me hago heredero de ese reino. Y esto es lo más grande. Cuando veo este mundo que está al borde de un caos y este país que está al borde de la quiebra, yo solamente pienso en lo que Dios hizo en mi vida y espero que usted piense. Y que muchas personas ahí son elegidas afuera en la calle. Que no va a depender de ellos, que ya dependió de Dios que ellos se salvaran. ¿Cómo lo llama Dios? A través de usted. Usted es el elemento que Dios escogió para que anuncie las verdades de su reino. Hermanos, llenemos a la iglesia de esperanza. A mí me duele cuando veo este movimiento de la elección condicionada. Me veo y digo yo, qué frustración saber que tuvo que depender de mí buscar a Dios. Pero qué lindo cuando yo veo que un Dios se baja del cielo y me busca. Y así como está aquella gran historia de que Él dejó las 99 para irnos a buscar. De eso se trata la elección, hermanos. Porque si la oveja fuera muy carga, pues Dios no, Él mismo encuentra a Dios. Pero así no está gestada la historia en la Biblia. La Biblia no contiene esas historias. Que Dios nos ayude, hermanos. Espero que usted empiece a amar más la Biblia. Y cuando usted escuche predicadores famosos, péselos con la Biblia. Piense qué es lo que ellos piensan a la luz de la palabra. Y si están faltos ahí, hermanos, pues hermanos, te queremos mucho. Yo abrazo a muchos que son, mire, ando con hermanos adversos, católicos, pentecostales, y hay lo que no es, no es, pero lo que es. Y seguimos siendo amigos y usted va a tener que entrar en razones con la Biblia, que la Biblia dice esto. Si a usted no le gustó, hermanos, pues lo siento mucho. Tomo el ejemplo de Pedro y Pablo. Pedro llegó y lo tajoneó todo. Hay que ver ese evento en Gálatas capítulo 3, 2, 3. Todo lo que hace Pablo para darle en la cabeza a un Pedro cabezón que estaba judaizando la iglesia. De ahí de camino se encontraron de nuevo. Lo bonito es que Pedro atendió el llamado de Dios que le hizo a través de Pablo, nuestro Señor Jesucristo, a él para que corrigiera. Esta es la idea, hermanos, que su palabra, en este mes que estamos celebrando el mes de la Biblia, que esta palabra bendita esté bien sembrada en su corazón. Revise las escrituras. Y si usted puede tocar la historia, revise qué pensaron otros hombres, cómo nos han afectado para bien o para mal. Eso no es malo, hermanos. Eso es bueno. Espero que ustedes pasen una feliz noche hoy. Esta fue la enseñanza. Cualquier cosa ahí me escriben. El sábado que tenemos el culto sabatino, nos estamos haciendo sabatinos, podemos algunas preguntas salvarlas ahí, previo al culto. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Quiero que demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos aprendido un poquito históricamente, posturas teológicas y un poquito de lo que la Biblia enseña. Gracias, Señor, porque nos has permitido tocar este gran misterio, que es un misterio consolador, que trae paz, que trae consuelo a las personas, que sabemos que somos pertenencia tuya. Nos empoderamos de ti, Señor, porque
tú te empoderaste de nosotros. Eres nuestro hacedor. Nos salvaste, nos elegiste. Aún en el vientre de nuestra madre, cuando tú nos estabas entretejiendo, ahí nos viste, Señor. Ahí estabas tú con nosotros. Desde bebé, tú nos has guiado hasta hoy, que estamos ya adultos y con una edad ya muy alta. Gracias, Padre. Bendice esta noche, bendice nuestros sueños, bendice a todos los que estuvieron conectados hoy. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y trae paz a esta nación de Costa Rica. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con usted. Nos encontramos el sábado 10 de la mañana. Que Dios me lo bendiga, hermano amado.